Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días, lunes 19 de agosto de 2024. Estamos en el 1x14 de Radio Contexto. Muy felices de que nos estén acompañando en otro episodio más de su podcast de confianza, donde les vamos a traer el contexto de la semana, el contexto necesario y el contexté, pero no sin antes presentar a nuestro querido Carlos Buburrón desde la Ciudad de México. Amiga, ¿cómo te encuentras esta semana? ¿Cómo vas a empezar la siguiente semana del 19 de agosto? ¿Cómo te fue en estos pasados días? Hola Héctor, hola a todas las contexteras que hacen favor semanal de escucharnos. Pues muy bien, fíjate, una semana cansada como todas, pero muy bien, inicio con toda la actitud, viva, ganas, con un chorro de energía y todavía tengo muchas cosas nuevas que mostrar. Y así ando, fíjate, ando feliz. Ahora sí, ando feliz. ¿Tú cómo andas? No, pero es que cuéntales lo que me contaste que pasó en el Colegio de México. Que te encontraste. Que me encuentro a la mismísima Denise Merkel. Así como lo escucharon, así como se comenta, me la encuentro a lo lejos, no me quise ver tan fan, no me quise aproximar, no quise saludar, no quise incomodar y además estaba resguardada, ¿no? Estaba en un área reservada, acordonada. Estaba acordonada, güey, o sea, literal ahí, si llegabas, te tacleaban los de seguridad. Había un alto y fuerte dispositivo de seguridad. No, estaba grabando algo y pues obviamente no iba ahí a cortar la toma. No iba a aplicar la que le aplicaba a López Dóriga cuando se metían a su estudio y cortaban el programa. No iba a aplicar esa, entonces ahora sí que de lejitos. La saludé telepáticamente. Así es, y bueno, vamos a contarles a las personas lo que tenemos en este episodio 1x14. En el contexto de la semana les vamos a platicar del discurso de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Vamos hacia el contexto necesario para hablar de salud digna y el shock que generó en sus clientes al enterarse de los cuestionables ingresos y relación con el crimen organizado, de acuerdo a algunos reportes que se desarrollaron en los últimos días. Y por último, el contexté con alguien muy especial. La verdad es una de las entrevistas más entrañables que hemos tenido en Radio Contexto. Es la entrevista con Nicolás Sasa para que nos platique de uno de los personajes más importantes de Nadie Nos Va a Extrañar, que está en Prime Video. Ya lo escucharon con Samuel Kishi en el episodio pasado, que es uno de los directores, y ahora con uno de los actores que nos cuenta su viaje para retratar a Alex en esta serie adolescente de época que la verdad nos ha robado el corazón, y que Carlos, no sé, a Carlos también le hizo parte de la entrevista para entender un poco más estas tramas y de cómo se da como esta perspectiva un poco contemporánea hacia la Ciudad de México de los 90s. Sí, pero pues si te parece ya nos vamos directito al contexto de la semana para que nos dé tiempo de hablar de Todérrimo. ¿Te parece? Sale. El contexto de la semana. Bueno, pues este jueves 15 de agosto, en una sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Sheinbaum, ahora sí, ya con papelito en mano, porque papelito habla, recibió su constancia de presidenta electa, obviamente dado los resultados del pasado 2 de junio, en un hecho pues que sin duda se tiene que mencionar como histórico. Es la primera vez que una mujer encabezará el Poder Ejecutivo después de 200 años en los que los hombres lo han encabezado, y también hay que resaltar que por primera vez esta constancia de mayoría fue entregada por una mujer, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto,
quien señaló que efectivamente es un hecho sin precedentes en la historia de México. También remarcó que en el mundo solamente hay 26 jefas de Estado, y bueno, México se suma a este grupo. Y creo que es interesante, ¿no? Porque incluso la propia Mónica retoma esta idea de que es tiempo de mujeres, como lo ha resaltado en varias ocasiones Claudia Sheinbaum, el partido Morena, pero también en distintos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, recordemos que actualmente la Suprema Corte también tiene una ministra presidenta, la ministra Norma Piña, el INEGI tiene una presidenta, el Banco de México también, el INE también, diversas instituciones de gobierno que hasta hace algunos años eran encabezadas por hombres, hoy son encabezadas por mujeres. Héctor, ¿cómo viste el evento? ¿Qué resaltas de este momento? Bueno, al final creo que fue parte de un evento que ya se esperaba, ¿no? Que creo que es histórico en sí solo y que también tiene mensaje, un mensaje cargado con una perspectiva feminista. Ya se podría cuestionar si vale la pena escuchar de un personaje como Claudia Sheinbaum un mensaje así, pero definitivamente resonó en muchas mujeres que escucharon este discurso. Creo que al final la parte más importante de ese discurso, que lo vamos a mencionar un poco más a fondo, fue cuando se menciona lo de presidenta y no presidente, ¿no? Que lo que no se menciona no existe, y esta carga también incluso contra uno de los políticos cercanos a su campaña, que era Fernández Noroña, que no mencionaba presidenta cuando hablaba de Claudia Sheinbaum. Incluso también como ese distanciamiento que vemos en el saludo, que es un poco más de chisme, pero definitivamente creo que el discurso tiene al final esta carga histórica inevitable, fuera de que nos parezca o no una persona con unas ideas independientes de el líder del movimiento, quien es López Obrador. Sea lo que sea, es histórico. Es histórico que vaya con su familia, es histórico que vaya siendo esta nueva. Yo creo que se va a romper esquemas al final, como conocemos a las mujeres en la política mexicana, porque teníamos esta idea de las mujeres en la política mexicana como estas mujeres de saco sastre, que eran muy varoniles, muy masculinos, ¿no? Muy masculinas en el aspecto de ejercer su poder, y que al final es válido, porque la política mexicana es uno de los lugares más hostiles para las mujeres, pero definitivamente creo que ella va a formar a la nueva generación de mujeres en la política mexicana, sea que estén dentro de la Cuarta Transformación o no, sea que estén dentro o no del partido Morena. Pero, Carlos, al final creo que lo más importante es entender que este evento definirá el proceso histórico democrático de este país en los próximos años. Sí, y creo que en su discurso se ve como esta combinación, ¿no? Como ya mencionabas, el hecho de que al inicio resaltara que es presidenta con A, y que se asume el resultado de luchas históricas de las mujeres, pero también de luchas históricas de movimientos sociales. Creo que, a diferencia, por ejemplo, del discurso de López Obrador en 2018, donde se concebía el resultado natural de una lucha de las izquierdas o de la izquierda mexicana, que empieza desde el 68 y culmina con él, creo que Claudia Sheinbaum en su discurso tiene la capacidad, porque pues sí es evidente que es el resultado de esa lucha, pero también de la lucha de las mujeres, y creo que acierta desde el punto de vista discursivo en decir que sí es el resultado de las luchas de las mujeres que estuvieron en la política y lograron cambios, pero también las que no pudieron, las que se quedaron en el camino, y también es el resultado de la lucha de las madres, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que fue un momento importante en su discurso cuando dice que también llega con las mamás, ¿no? Y su mamá en primera fila. O sea, creo que ese tipo de cosas sí evidentemente marcan una diferencia, porque es la primera vez que una mujer llega a este poder, a este cargo. Entonces, evidentemente su discurso se va a asumir el resultado de luchas históricas de mujeres, de luchas históricas, de reivindicaciones, de participación, de exigencia de derechos, pero también de procesos de garantía de derechos. Creo que el hecho, por ejemplo, de que Ifigenia Martínez estuviera en primera fila, esta
la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en Harvard, de las primeras mujeres en el Congreso, y quien se dice que podría colocarle la banda presidencial el próximo 1 de octubre a Claudia Sheinbaum. Bueno, pues creo que es como ese asumirse el resultado no natural, creo, a diferencia del discurso de López Obrador, que se asumía el resultado natural de la lucha de la izquierda. Creo que Claudia Sheinbaum no se asume un resultado natural, sino se asume un resultado que se trabajó, un resultado que pudo haber sido ella, pero pudo haber sido otras, porque otras han acompañado ese Claro. movimiento, y se va desde las heroínas de la patria, pero también pasa por las abuelas, por las madres, por las nietas, ¿no? Esta idea de que llegan todas, y creo que eso también la pone en el centro de otra discusión, ¿no? O sea, ¿quiénes son todas? En verdad se van a escuchar a todas, en verdad van a estar las reivindicaciones de todas. Creo que discursivamente es potente, pero al momento de evaluar sus acciones de gobierno, y particularmente la evaluación que provengan desde la perspectiva de género y desde lo que aporte o no a la lucha de las mujeres, pues va a ser también interesante. No sé qué otros momentos del discurso destaque sector que te hayan llamado la atención, que te parecen importantes resaltar. Pues también la carga política del tema que menciona sobre un México en paz, pero también un México sin discriminación, sin racismo. Mm. Todo esto que se vino desarrollando en la campaña presidencial, con esta oposición que claramente es en partes, no diría que absolutamente toda, pero en partes es muy clasista, Ujú. racista y misógina. Creo que aquí aprovecho un poco el dejar el poner el dedo sobre el renglón de la lucha de las izquierdas hacia la reivindicación del país como un país para todas las personas, ¿no? Que creo que Ujú. el reconocimiento de la población afromexicana, el reconocimiento de que existen aquí dentro de este país personas que no solo se rigen por esta cosa de el color de la piel, sino también por migración de otros países. Entonces, como que creo que al final Claudia menciona lo importante, la cosa es ver cómo evoluciona hacia lo que mencionas, ¿no? Hacia políticas, hacia iniciativas de ley, y porque definitivamente tiene todo, ¿no? O sea, creo que es no solo la primera mujer presidenta, sino la primera mujer presidenta que tiene la oportunidad de llevar a cabo absolutamente casi todo. O sea, entonces tenemos que tener como en claro que no solo es histórico por eso, sino porque tiene la oportunidad única para mostrar al país su determinación para que el discurso se aplique a políticas de gobierno. Sí, sí, sí. Y creo que otro punto que yo resaltaría es como esta idea de continuidad de la 4T. Evidentemente no podría ser de otra manera. Y también que se hace un señalamiento particular a la separación del poder económico, ahora del poder de la justicia, ¿no? A diferencia de lo que se habló durante los últimos años, ya no es al poder político, sino al poder de la justicia. Pero también habla de respeto a la división de poderes. eh, También asiste Norma Piña. Entonces creo que el primer gran momento para comenzar a evaluar en realidad cuál es este discurso, pues sí va a ser en las próximas semanas, con la aprobación de este paquete de reformas que se sabe que ya viene al Congreso. Particularmente la reforma judicial será un mecanismo de evaluación, no propiamente del gobierno de Sheinbaum, pero sí de lo que Morena y aliados quieren impulsar, y que al final, pues Morena y aliados son esa fuerza política de Sheinbaum en el Congreso. Entonces Total. va años muy interesantes. ¿Tú qué Así, esperas de aquí a octubre, más o menos? ¿Cuál sería? Poniéndote pues en pitonizo, ¿qué yo esperas? lo único que espero es que ya empiece a construir el tren de Ciudad de México a Guadalajara. Ese es el único deseo. Pero no, al final creo que espero que sí se note un cambio inmediato en la imagen institucional de este gobierno, que sí existe. Al final creo que ya fuera de algunas cuotas de Morena, creo que sí hemos notado este cambio, tanto como lo de CONACYT, este nuevo puente que está construyendo Claudia y su equipo con el México de la academia, ¿no? De la academia mexicana, y que también estén de alguna manera recibiendo más apoyo que se necesita.
para desarrollo de investigación, ciencias humanidades. Y creo que algo que me gustaría ver inmediatamente de aquí a octubre es el cambio de timón. O sea, el cambio de timón, yo a veces me fijo en muchas estupideces, pero alguna de ellas, por ejemplo, es, ojalá que construya una sala de prensa bonita, que no sea por la cochinada que es las mañaneras en el estudio ese que tienen construido en el salón ese. O sea, que sea una sala de prensa bonita donde puedan dar ahora sí que informe de lo que está sucediendo y que sus mañaneras sean menos panfleteras y que sea más, de alguna manera, un enlace de comunicación con los medios un poco más tranquilo y menos, pues sí, menos violento, amiga. Pues sí, pues ya veremos, iremos viendo. Eh, pues iremos viendo, no hay de otra. Ahora sí que no somos monividente para predecir el futuro. Y si te parece, con eso nos vamos a lo que sigue. Así es, amiga. Nos vamos al contexto necesario. Sario. El contexto necesario. Y bueno, esta semana trascendió por las redes sociales, desde luego que hubo una... A ver, yo tengo que empezar bien, y es, existe lore en las redes sociales de los lugares que nos gusta en términos de salud, ¿no? O sea, existe mucha gente que le gusta las farmacias de Guadalajara porque les sale muy baratas las medicinas. Existen otras personas que les gusta ir a Salud Digna porque sale mucho más barato ir a Salud Digna que a otro laboratorio. Y esta semana se retumbaron las redes sociales porque hubo un trascendido de que Salud Digna tiene nexos con el narco. Ya, lo dije. Así. Hay que matizar un poco, porque al final esto es un trascendido y no es información confirmada. Y vamos a darle un poco más de contexto ordenado a lo que sucedió. Entonces, Jesús Vizcarra Calderón es un político expriista investigado en varias ocasiones por nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, y también es un poderoso empresario de la carne, que es dueño de su carne. Los que vivimos en Guadalajara y en otras partes del país conocemos esta marca, y es presidente de pues ahora sí que el Consejo Directivo de Salud Digna, una organización que totalmente se identifica sin fines de lucro, con presencia en todo el país. En 2010, este señor fue candidato a gobernador por el PRI. Su contrincante era Maloba, Mario López Valdés, un expriista apoyado por el PAN, Felipe Calderón, y exgobernadores priistas. Y durante un debate, López Valdés le preguntó directamente a Vizcarra Calderón, al presidente de Salud Digna, que ante miles de sinaloenses le tiene que asegurar si es o no compadre de El Mayo Zambada. Y Vizcarra pues se quedó fría, se quedó tiesa. Paralela. Paralela, amiga, se le vino la sangre a los pies, y desde entonces Vizcarra nunca ha confirmado el compadrazgo, pero tampoco lo ha podido negar. Pero de quien sí es muy amigo Vizcarra, aquí ya nos ponemos en modo la oreja, es de Rubén Rocha Moya, quien actualmente es gobernador de Sinaloa por Morena. Dicen que son amigos desde 1995, amistad de toda la vida, sus hijos se llevan increíble, son muy, muy amigos. Rubén Rocha también se vio involucrado en el escándalo tras la detención del Mayo, de este hecho del que hablamos hace un par de episodios. Detuvieron al Mayo Zambada el pasado 25 de julio, cuando iba a Estados Unidos. Él aseguró que era una emboscada, fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos y fue detenido en Texas. Y entonces el abogado del Mayo, publicó una carta donde decía que en realidad a donde iba el Mayo Zambada no era Estados Unidos, sino reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con el ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, quien, hay que decirlo, es asesinado horas después de la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo.
Bueno, ante esta acusación, el gobernador de Sinaloa, en una conferencia que da semanalmente, porque al parecer todas las gobernadoras y gobernadores de Morena tienen una conferencia de prensa, entonces él tiene una semanera. Cada semana da una conferencia de prensa y aseguró que sí, que el 25 de julio él sí salió de Sinaloa, pero porque estaba de vacaciones e iba a visitar a un sobrino a Los Ángeles y que lo había hecho en un avión privado propiedad de Vizcarra, es decir, el dueño de Salud Digna, de quien es muy amigos. Se filtró a la prensa, se filtró a la prensa un reporte de los vuelos donde se confirma que Rocha efectivamente a las 9 de la mañana salió de Culiacán y se dirigió a California, lo cual rompe la línea del tiempo que el abogado del Mayo había presentado. Este avión, pues, efectivamente se comprobó que es de una empresa de este importante empresario de la carne y dueño de Salud Digna, de quien es amigo del gobernador, y también se pudo asegurar que en ese mismo avión, al parecer, habría regresado a México a primera hora para atender ambos temas, es decir, la detención del Mayo y el asesinato de Cuen. Pues bueno, amiga, y que hay que detenernos un poco en esto. Todo el tema de si sí se iba a ver o no se iba a ver, el Mayo Zambada y su versión no puede ser rota simplemente por una bitácora de vuelo de que él iba a ir a Los Ángeles. Puede ser que esto, si nos vamos un poco atrás, puede ser que sí efectivamente el Mayo Zambada iba a tener esta cita con con el gobernador de Sinaloa y que simplemente cambiaron los planes cuando él se enteró de lo que iba a pasar. Esto es, y yo suponiendo, amiga. Suponiendo Suponiendo. sin conceder. Porque Suponiendo sin conceder. pero qué tal que el Mayo sí pensaba que iba a haber y que el gobernador sí había acordado esto, pero que de la nada, obviamente, hubo cambio de planes, que hubo un heads up, ahora sí que de mejor me voy con mi sobrino a Los Ángeles. Y bueno, entonces, Jesús Vizcarra confirma la versión del gobernador Rocha y Vizcarra señala en un comunicado que sí prestó un avión al gobernador para que realizara un viaje a Los Ángeles el pasado 25 de julio. Ay, amiga, la verdad que a gusto que se fue en avión privado, ¿eh? Ay, Eso sí. Sí, sí, sí. Envidia de la mala, que es la única que existe. Sí. sí, amiga, porque la verdad es que, oye, el Volaris está cada vez peor, pero bueno, regresando a esto, la realidad es que Parra ha enfrentado durante décadas señalamientos por tener nexos con el cártel de Sinaloa y con el Mayo, incluso fue investigado por el CISEN cuando buscó ser gobernador de Sinaloa en 2010, y en este contexto es el que empezó a hablar sobre el nexo de Salud Digna y sobre todo como fachada para lavar dinero del narcotráfico por medio de bajos costos en los servicios que ofrece. Por ejemplo, una tuitera que yo sigo, que somos amigues, mi Unfi, estaba mencionando que un estudio que le cuesta 2,000 pesos, 2,000 pesos en un laboratorio en promedio que no sea Salud Digna, le salen 10,000 pesos, 4 veces el costo. En un comunicado, Vizcarra afirmó que se atreven a injuriar sin la menor reserva a nuestra mayor iniciativa social, la cadena de clínicas de diagnóstico Salud Digna, a la que le dedicaron más de 20 años, emoción y recursos, que además de ser uno de los grandes orgullos, se puestas hacia la trascendencia en bien de los demás. El lavado de dinero es una actividad, pues desde luego, no es ahora sí que son enchiladas, y por la ola de violencia en Monterrey entre 2009 y 2012 se trata de esto, del control del lavado de dinero. Y obviamente la relación que existe entre el gobierno y el narco, pues cada vez es más difusa y más difícil de entender. El papel de los empresarios en este lugar, en ese tipo de estados como Sinaloa, pues es fundamental. Son organizaciones que tienen como sistemas de macrocriminalidad, es decir, eliminan el consumo de drogas, no termina ahí el problema, sino que nadie cree con seriedad que la legalización es suficiente. Sí, Entonces, o sea, ay, perdón. No, o sea, creo que esto último que mencionas es importante retomarlo como puntos de discusión, porque de pronto la gente, a partir de ligar ciertos elementos, pues ya señaló que es algo digna, lava dinero al narco y por eso son costos tan bajos. Pero en realidad creo que como menciona Héctor, el lavado de dinero en realidad es muchísimo más complejo, ¿no? O sea, se lava dinero en distintas actividades. Un ejemplo paradigmático, como ya mencionabas, Monterrey, pues por ejemplo en los casinos
se sabe que se lavaba dinero, pero también hay otro tipo de empresas fachadas, ¿no? Camas de masaje, clínicas de tratamientos estéticos y un amplio etcétera. Creo Restaurantes. que restaurantes, entonces, obviamente las redes de lavado de dinero tienen como tanto partes locales, ese restaurante de mariscos donde nunca hay nadie, pero sigue existiendo, pero también partes muchísimo más grandes, ¿no? O sea, cadenas de casinos, por poner un ejemplo. Y creo que el centro que se dio a Salud Digna, pues sí se basó en este, esta supuesta relación que hay entre el dueño y el Mayo Zambada. Esta relación está aprobada al día de hoy, pues no tan necesariamente, ¿no? O sea, al final el empresario sigue operando, pero creo que sí deberíamos irnos a temas que son muchísimo más complejos, ¿no? O sea, por ejemplo, entender que el crimen organizado pues tiene distintas actividades, ¿no? O sea, porque muchas personas, cuando se empieza a hablar de crimen o del narco, ¿no? Como mal llamado narco, eh, pues evidentemente lo primero que salen es a decir como es que el problema es que la gente consuma drogas, pero en realidad, por ejemplo, las redes de trata de lavado de dinero muestran que pues, el problema es muchísimo más grande, ¿no? O sea, no solamente el crimen organizado o los grupos macrocriminales eh, se alimentan del narcotráfico, de la venta de drogas, sino también se alimentan, por ejemplo, del lavado de dinero o de otras actividades como la extorsión, aguacateros, a limoneros, pero también la extorsión a comerciantes, la extorsión a restauranteros, la extorsión, eh, o sea, lo que estoy tratando de decir es que el problema es muchísimo más complejo como para sacar la relación directa narco-salud digna en una línea de causalidad que tiene en realidad muchos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, salud digna puede ofrecer servicios tan bajos porque se basa también en una economía de escala, ¿no? O sea, atiende masivamente a muchas personas al mismo tiempo en distintos espacios y además paga costos muy bajos en salarios, ¿no? O sea, la verdad es que sí, al final, al tener un sistema de salud tan malo y con tantos problemas, el mercado termina siendo la solución y el mercado, si puede ofrecer esta alternativa donde sacrifica derechos laborales de quienes trabajan en estos laboratorios, pues lo va a Sí. hacer, ¿no? Entonces creo que el análisis es muchísimo más complejo y deberíamos de fijarnos en eso. Y el tema que al final se convirtió en memes y demás, sí es como una oportunidad para adentrarnos a esas problemáticas que curiosamente, aunque llevamos 15 casi 18 años ya casi hablando de el narco, en realidad creo que tenemos muy pocas herramientas, incluso en la discusión pública, para explicar, por ejemplo, cómo opera una red de lavado de dinero o cuál es la relación entre gobierno y crimen organizado, ¿no? Aún se cree que hay mucha gente que sostiene que es como un juego de suma cero, donde lo que pierde el gobierno lo gana el narco y viceversa, pero en realidad no. O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, existen muchísimos estudios que explican que la relación es mucho más difusa y que en realidad el surgimiento del crimen organizado no se puede explicar sin la acción del Estado, ¿no? O sea, el crimen no surge donde no hay Estado, sino donde hay un Estado que permite que surja el crimen. Entonces creo que también por eso era interesante dar este contexto y ver la complejidad de las cosas. Pues así es, amiga. Veremos cómo va evolucionando esto. Posiblemente esto se quede bajo una carpeta o bajo un trascendido y no vaya a suceder nada, pero definitivamente es Sí. interesante analizar este tipo de relación entre el crimen organizado y negocios que consumimos día con día, porque al final es algo que abarca muchas partes del país, muchos territorios y también un poco la relación que tenemos el día con día. A veces no dimensionamos el nivel de acaparamiento que tiene el crimen organizado con muchas empresas con las cuales consumimos, eh, Mm. pero hay que ser precavidos y matizar un poco cuando es necesario. Así que no sé si te parece, pero ya nos vamos hacia el contexto para platicar con Nicolás Asa de cosas más agradables como nadie nos va a Cosas más extrañar. agradables. Vamos, vamos. Ya está listo el Contexté.
Pues bueno, iniciamos esta semana con el Contexté, dando una segunda parte a la serie de Nadie nos va a extrañar, que está en Prime Video, y estamos súper felices de que nos esté acompañando uno de los actores que protagonizan esa serie, Nicolás Asa, quien también estuvo en la película Después, que estuvo proyectándose en el Festival de Cine de Guadalajara, y ahora está con esta serie de Nadie nos va a extrañar en Prime Video. Gracias, Nicolás, por acompañarnos en Radio Contexto. ¿Qué onda? No, gracias por invitarme. Y la verdad es que estábamos hablando en el último episodio con Samuel Kishi, que fue uno de los directores de la serie, y la verdad que tuvimos una oportunidad de entender un poco más de cómo fue la creación y el desarrollo de la serie, pero le preguntamos esto a Samuel al principio, y la pregunta es: ¿cómo llega Nadie nos va a extrañar a tu vida y cómo te acercas a esta serie con el personaje que protagonizas? ¿Cómo llega Nadie nos va a extrañar mi vida? Pues muy raro, o sea, porque fue un momento como muy parteaguas. Yo hago el casting presencial y en esos mismos días como que empiezo a abrir ese ciclo y al mismo tiempo empiezo a cerrar un ciclo en mi vida de una relación de mucho tiempo. Entonces, de repente cae Nadie nos va a extrañar y yo estoy pasando por un momento bastante difícil, ¿no? Una ruptura fea, no sé qué, no sé qué. Kishi, todo el mundo lo sabía, pero hicimos como esta cosa de intentar usar todo eso de que yo lo estuviera pasando un poquito de la fregada como para ver qué de eso nos servía para Alex, ¿no? O sea, porque es esta cosa de... Pues sí, o sea, creo que las cosas llegan en su momento correcto, ¿no? Y en el momento sí fue difícil como decir, órale, acaba de llegar esta serie increíble, pero al mismo tiempo, pues estoy pasando por todo esto, ¿no? ¿Cómo transformamos eso y cómo le convidamos de todo eso al personaje? Fue algo con lo que Kishi y Kata fueron, creo que muy, muy pacientes, porque también luego pues a veces en este tipo de trabajos, bueno, en general, ¿no? Pero en la vida hay que como dejar un poco a un lado lo que uno está pasando, ¿no? Y enfocarse en lo más profesional, pero por suerte, en lo que es el arte, le puedes, o sea, hasta puedes como que usarlo un poco como escape, y a veces no como escape, sino más bien como foco de todo eso que estés pasando. Entonces, así fue como en su momento llegó Nadie nos va a extrañar. Un día revisaron, tuvimos, como les habrá contado Kishi, como un extenso periodo de preproducción, lo cual nos ayudó mucho. O sea, antes de siquiera empezar, nos juntamos, me acuerdo un día de repente todo el cast por primera vez, leímos el primer capítulo. Kishi es muy, muy de métodos como muy carnales en cuanto a la preparación de química entre personajes, entonces no nos metimos al texto hasta mucho después. Primero, me acuerdo mucho, hicimos este tipo de ejercicios actorales, ¿no? Con cartas, entonces cada carta es del 2 hasta el as, ¿no? Y cómo cada carta tiene una energía diferente, y eso de repente se siente muy Mr. Miyagi, porque Kishi se siente que te está diciendo, quítate la chamarra, ponte la chamarra, ¿no? Wax on, wax off, y no entiendes para qué hasta que ya estás en set y te dice, ¿sabes qué? Tu energía está en un 7, necesito que me la subas un rey. Y como ya se creó un lenguaje como tan específico que se entiende entre director y cast, pues eso hace que de repente se vuelva algo bien padre ya, porque ya entiendes por qué te puso a hacer todas esas cosas bien raras. Ya. Y ya cantinflé un poco y me fui un poco de la pregunta, pero bueno, también me fui acordando de ese día, de ese ejercicio que nos sirvió mucho a la larga. Sí, pero creo que hablas de algo muy interesante que es acerca de cómo combinas este momento personal con la construcción del personaje, cómo llegas al personaje. Y en ese sentido, ¿qué hay de Nicolás en Alex? ¿Qué le dejaste a Alex de ti? Yo creo que, o sea, la, el viaje de Alex ha sido muy parecido al mío en el hecho de que creo que tiene un arco bonito en el que aprende a no guardarse las cosas, y cómo la falta de comunicación y de sinceridad ante como que su situación, sus sentimientos y así causa conflictos. Eso a mí también, no sé, es algo en lo que he trabajado, ¿no? El aprender como
tragarse todo, ¿no? Desde mucho más chico. Eso es algo que le convidé, pero aparte aquí es muy interesante porque son cosas que me voy dando cuenta, pero también poco a poco. O sea, un amigo que igual ya vio la serie me dijo, me gusta tu personaje, luego me estreso. Y yo, ¿por qué? Me dice, tantos problemas dentro, tantos conflictos dentro de la trama, se podrían haber solucionado con una conversación. Y me volteé y le dije, sí, tienes razón, eso puede ser frustrante, pero no creo que se salga tanto de la realidad, ¿no? O sea, cuántos problemas cotidianos que sufrimos o hasta que luego sentimos que son, ¿no? Astrales, ¿no? Realmente se pueden solucionar con comunicación, pero también no minimizar esos problemas, como el comunicar y ser sincero con tus sentimientos y lo que quieres y tu identidad y poner un pie sobre tener muy claro quién eres y quién quieres ser, pues no son cosas tampoco tan, no lo puedes simplificar y no lo puedes minimizar a, bueno, pues todo se soluciona con una conversación, pero pues sí es interesante, pues eso, o sea, que retratara eso el personaje, creo que es algo con lo que sí, siempre dije, mira, aquí hay matices similares, pero esta conversión la tuve creo que hace 2 días, o hace un día, y sí fue como un 20 que me cayó de, pues sí. Y justo esto que mencionas, yo creo que se hace muy válido porque estamos hablando de los noventas, o sea, ni siquiera era la Ciudad de México 2024, estamos hablando de la Ciudad de México en los Ujú. noventas, que es algo que también hablábamos con Kishi de cómo sitúan la serie y lo hacen con todo el éxito posible de situar a las personas en la Ciudad de México en esa época. Y sobre todo, tú que no viviste la Ciudad de México en ese momento, ni tampoco esa generación, claramente la inteligencia emocional no existía en el vocabulario de estos personajes y tampoco era como fácil lo que mencionas que tu amigo decía, como una conversación, porque pues esas situaciones no sucedían en esa generación, o sea, era un entendimiento total de las relaciones muy distinta. Incluso también el personaje pues está haciendo el arco de descubrir su sexualidad y también de tratar de posicionarlo dentro de las relaciones que tiene, aparte de que ya había un arco anterior a ese, que era el del bully de la escuela y luego ya el vato que se junta con todos los outsiders de la escuela, ¿no? Entonces, em, ¿cómo visualizas esta nueva generación de personajes? Porque al final del día, creo que estas historias representan una universalización de las tramas que pasaban en la Ciudad de México y que pasaban en otras ciudades. Incluso Kishi, pues es de Guadalajara. Em, ¿Cómo observas este nuevo entendimiento desde la perspectiva como de la diversidad sexual, desde el feminismo y de todo esto que se está viendo en una cosa de época, ¿no? Que eran los noventas y que no existían todos estos términos o a lo mejor no se entendían tan en el mainstream. ¿Y cómo es para ti ser esta nueva generación que está retratando otra generación? Eh, yo creo que o sea, está interesante que lo hayan hecho de época, que yo sé que a algunos les va a chocar que diga de época, pero 30 años ya es de época. O sea, este, y pues es porque encuentra paralelismos que siento que te hacen ver dos cosas. Uno, lo interesante que es agarrarlo desde, claro, si son problemas contemporáneos que todavía tenemos y que todavía para alguien en la prepa, ¿no? Aprender sobre su sexualidad, sobre su identidad, sobre quién quiere ser, sobre el amor, sobre el otro, sobre también las primeras pérdidas en tu vida y todo eso, pues son cosas que todavía permean, ¿no? Pero que también como permean todavía en pleno 2024, son historias que ya hemos tenido bastante tiempo de contar también, o sea, historias muy bien retratadas de la adolescencia y la identidad, hay varias muy buenas, y entonces sí son historias que siguen, que valen la pena contarse, pero si ya se contaron, ¿no? Y hay tantas coming of age, ¿cómo le das un giro? Pues contándolas desde una perspectiva en los 90, ¿no? Y creo que eso lo hace interesante porque encuentras matices en común y también te da un poco la idea de lo mucho que hemos avanzado en ciertas cosas y lo mucho que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque a veces volteas a ver y dices, órale, eso pasaba ahí, pero todavía pasa aquí, y sí hemos avanzado, pero no tanto, entonces, qué fuerte, y también está el lado un poquito menos pesimista y más optimista de decir, órale, todavía se vivía ahí, pero ahora se vive mucho más diferente, ¿no? Hay
hay como, pues sí, hay ciertas cosas creo que con los maestros se juega muy bien, ¿no? Creo que la voz de la falta de tolerancia y de entendimiento hacia ciertos temas, creo que se le da en la serie gracias a los personajes adultos todavía mucho más que con los personajes juveniles. Y pues creo que es interesante, o sea, creo que por algo le hicieron en esa década, o sea, y creo que esta misma historia no tendría el mismo impacto para nada. O sea, parte de la identidad de la serie es eso, ¿no? Cuando está situada, pero también son historias muy humanas que, creo que aunque la movieras hasta los 80s o la movieras a 2000, principios de los 2000, funciona por esa cosa muy humana que década tras década se nos queda, ¿no? Y que no importa, y que probablemente podrían pasar 20 años y hay algo ahí, hay como ciertos hilos narrativos y de emocionales que pues son muy humanos y están desde los griegos y estarán en 20 años que no sé, que los robots nos conquisten, yo qué sé. Sí, 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 porque al final es la historia de una experiencia que todas las personas pasamos, que es la adolescencia. Y tiene sentido, ¿cómo fue conformar ese equipo, ese trabajo en equipo con tus compañeras, compañeros del cast de tu generación, o de nuestra generación tal vez, y también con aquellas actrices y actores más grandes, ¿no? O sea, a quienes interpretan a profesores, padres, ¿cómo fue esa interacción y qué consideras que aprendiste de esa otra generación, pero también que tal vez esa otra generación aprendió de la forma de trabajo que tienen las nuevas generaciones en la actuación? ¿Cómo fue esa relación de trabajo en equipo y de compartir experiencias? Pues le aprendes algo a todos, o sea, a los de mi edad, o sea, porque hay gente dentro del cast juvenil que lleva años actuando. Y otros como yo, que era nuestro segundo, tercer proyecto, en unas hasta cuarto, pero a ver de todo. Maca, por ejemplo, pues actúa desde que tiene, creo que 8 años. Entonces, le aprendes a los más grandes, pero también le aprendes a los de tu edad que llevan más experiencia, ¿no? Que es muy interesante. Y, y pues fue muy, o sea, lo hacía muy como inmersivo y divertido el nunca saber con qué te ibas a topar ese día en set. Yo en el videoclub aprender a rebobinar cassettes es algo que a mí sí me tocaron los cassettes, o sea, no, soy 99, entonces me tocó tener mis VHS todavía muy, o sea, chiquitos, todas mis primeras películas de Disney eran en VHS, pero como un infante, no, nunca me tocó rebobinar, o sea, no, o sea, entonces eso lo hacía interesante porque era como esta cosa entre, ok, voy a chambear, voy a interpretar y contar una historia, tengo que aprenderme esto, tengo que obviamente llegar muy preparado, pero también se vuelve algo divertido, se vuelve como esta experiencia de todos los días aprender algo nuevo de, de esa década, ¿no? Ver coches, te sentías un poco como en Disney cuando vas a ciertas partes, bueno, un parque temático que como que todo se vuelve muy temático Ujú. y eso lo hace más interesante y mucho más divertido visualmente, inmersivo. Se sentía un poco así, o sea, un día en llamado tenías las locaciones que eran afuera y obviamente pues eso ya es un trabajo de producción, tienen que mover todos, o sea, todos los coches que son picture cars, o sea, que estén, o sea, es la terminología que se usa para los coches que son específicamente traídos para escena, tenían que ser noventeros, ¿no? Nada podría haberse fabricado post 94. Pues 93, bueno, 93 o 94. Y luego, o sea, cuando nos tocó la escuela y ahora, ok, están en clase, pues, o sea, digo que a mí me tocó teléfonos hasta ya la prepa, ¿no? Pero ahí estábamos en la prepa, ¿no? O sea, ¿qué hacen cuando no están todo el mundo con un teléfono? Ok, esto es lo que jugábamos. Nos enseñaron a jugar piojito, lo cual también estuvo cagado porque fue, oigan, qué raro, porque sí, como nos tocó primaria y secundaria, muchos de nosotros que tenemos 24, 25 dentro del cast, también nos tocó piojito, ¿no? Todas las celulares, entonces, mira, esto tenemos de similar. Luego nos enseñaron algún otro juego que se hacía en la prepa o lo que sea, y decíamos, órale, eso nunca yo el poste nunca lo había escuchado, es una salvajada, me imagino que en México voy a decir que hacía, eh, pero sí, fue de esas cosas que fue como de, órale, ouch, y hay gente que depende de la escuela, obviamente, dice, no, yo crecí en los 90 y nunca me tocó eso. Hay gente que dice, no, confirmo que en la Ciudad de México en algunas escuelas sí te hacían poste, le llaman de cosas diferentes. Creo que no era poste necesariamente.
Pero fue eso, o sea, fue como aprender mucho de los personajes, de la gente, lo que sea, pero el aprender de esa década a través de la experiencia de revivirla, que yo siempre digo que en el actuar muchas veces puedes viajar en el tiempo, que eso está padre, pues fue de las cosas que más se nos quedó, yo creo. Em, Otra cosa que me interesaría que nos platicaras es como tu camino acercándote hacia la actuación, porque tengo entendido que ya tienes años con una carrera musical, ahora estás entrando desde este año, el año pasado, no sé cuándo presentaron después, fue simplemente este año, pero ¿cómo ha sido esta bifurcación hacia este mundo como artista y ahora como actor? ¿Y qué es lo que visualizas en el futuro a corto plazo para tu carrera? Lo voy a intentar estructurar lo más posible porque fue lo menos en línea recta posible. Mis dos papás son actores, por lo tanto yo no quería actuar y no porque pensaba que no me iba a gustar, porque yo siempre tuve ese lado de rebeldía de no querer hacer lo que se esperaba de mí. O sea, como que era como esta cosa de chiquito, pues tú vas a ser actor, ¿no? Porque tus papás son actores y a mí me daba esa, o sea, como que afirmaran algo Ujú. que yo iba a hacer sin siquiera yo haberlo pensado, es algo que a mí siempre me ha causado mucho conflicto. Entonces de chico era como, no, pero siempre me atrajo mucho lo audiovisual y el cine y todo eso. Entonces yo al graduarme de la prepa, más bien me fui a Toronto a estudiar producción y dirección audiovisual. Ya. Eh, Pega la pandemia, me graduó y más bien me regresa a México la pandemia y me pongo a hacer videos musicales. Hago ahora mi propia productora, me pongo yo a dirigirlos con otros amigos, pero videos musicales no para mí, sino para otros artistas. Yo ya llevaba mucho tiempo escribiendo y pues, podía cantar y así, pero ya no lo veía como, o sea, era como, bueno, pues ya estudié cine. Y creo que la pandemia me hizo decir, no, ¿sabes qué? O sea, creo que se puede hacer todo y si mañana el mundo se acaba, o sea, mejor lo intentaste y ya, y si funciona o no funciona. O sea, a través de los conectes que yo hice dirigiendo videos musicales, empecé a yo meterme al mundo de la música y hacer mi propio proyecto. Ser artista independiente en la música es caro, es mucho tiempo y me encantaba, pero sí hubo un tiempo en el que dije, ok, o me meto a trabajar en algo más para, creo que se fue ahí el video un segundo, o me pongo a trabajar en algo más para poder financiar esto, o encuentro algo dentro del mismo medio, y fue cuando uno de mis papás, no me acuerdo cuál, me dijo, oye, ¿por qué no intentas la actuación? Ya sé que te rebelde y no sé qué, lo que sea, pero haz castings. Aparte, post pandemia se volvió muy fácil tomar esa decisión porque eran self-tapes, que hasta la fecha es algo que ya se quedó, pero antes de la pandemia casi todo era presencial. Entonces, pues obviamente para hacer tus propios castings da mucho más miedo que decir, mira, puedo grabarlo 43 veces y yo elijo la toma de esas 43 que yo quiero mandar. Empecé a mandar castings y me tardé como un año, yo creo, en agarrar mi primer proyecto. Mi primer proyecto grande se llamó Te quiero y me duele, fue para HBO Max. Y, y no solo empezó a funcionar, y funcionarme a mí porque me empezó a ayudar a poder seguir yo mi proyecto musical, y aparte que pues ahí yo todavía uso lo que aprendí estudiando cine para también darle como ese aspecto audiovisual, sino que me empezó a gustar. Entonces ahora fue, ok, ahora puedo variar la música, el cine y la actuación y volverlo como parte íntegra de mi carrera. Y fueron saliendo proyectos. Y es curioso porque, claro, este año pareciera que estoy incursionando en eso porque están saliendo los proyectos, pero o sea, nadie nos va a extrañar, se grabó hace un año y medio, después se grabó hace casi dos, y Te quiero y me duele salió hace un año, pero se grabó hace 2 y medio, casi tres. Entonces es raro porque sí, entiendo que, y es padre como se quedó todo eso en el limbo y ver que ahorita por fin la gente y se está volviendo de ellos, ¿no? Que creo que eso es lo padre. Uno hace un proyecto, pero Sí. después se vuelve ya de pro. Pero sí. Entonces ya técnicamente siento que ya llevo varios años, pero ahorita por fin salió del limbo todo lo que está haciendo. Y lo que estoy haciendo ahorita se verá reflejado en un año. Y eso es lo interesante de esto. Eh, pero ya lo intenté resumir lo más posible porque pues, sí es como, fue mucho ping-pong, pero más o menos eso fue. Oye, pero ahorita que mencionabas esto de la relación que tienes con la actuación y la relación que tienes con tus padres, que también son actores, eh,
obviamente hay algo que suena muchísimo en el mainstream, que es el del Nepo Baby, ¿no? O sea, como esta Mm. persona que utiliza las relaciones de sus padres para ganar un lugar. Y pues lo que mencionas es que pues sí tuviste un año de incursión donde estuviste buscando proyectos y al final llegó ese proyecto indicado. Pero a lo que voy, o sea, no te voy a preguntar si eres Nepo Baby, te voy a preguntar si, ¿qué piensas de estas nuevas generaciones que están entrando a este mundo de la actuación? O más bien, ¿qué les recomiendas a estas personas que no tienen como un contexto donde tienen amistades o gente dentro del medio y que quieren incursionar en la actuación? O sea, ¿cuál es tu recomendación cuando se vienen la típica de provincia a la Ciudad de México y llegar solo y con una maleta llena de sueños y tratar de sacar adelante lo que ellos quieran sacar, o sea, como actores? Sí, pues yo creo que ahí podrías te dividir el consejo en tres. Para alguien que esté incursionando y no tiene un ámbito artístico en el sentido de que no conoce gente del medio, no está como muy familiarizado, yo diría una, investigar mucho, y lo digo porque obviamente no puedo hablar de mi experiencia tal cual, pero mi roomie, por ejemplo, está pasando por eso. O sea, conozco mucha gente y hasta amigos que ya la están armando, pero que empezaron así, justamente. Creo que el ponerse en el lugar correcto, que nunca sabes si es el correcto, sino simplemente, a ver, lo voy a intentar decir una como medio analogía. Métete al mar lo más posible y más si está lloviendo para que te pegue el rayo. O sea, y si ese día no te pegó, te vuelves a meter y métete, pero métete en el mar y que esté lloviendo. O sea, métete como en las situaciones que aumenten tus probabilidades de que pegue el rayo y probablemente las primeras 50 no va a pegar, pero síguete poniendo ahí. Si hay eventos sociales en los que sabes que va a ir gente del medio, ve, interactúa con la gente. Esto es tan Sí. importante tu talento como cómo te desenvuelves en este ambiente. O sea, y es muy, o sea, puedes ser la persona más talentosa, pero si te choca la gente y no estás dispuesto a hablar con nadie y también conocer a la gente desde ese lado más humano y no que todo sea eh, el show business, pues también solo vas a llegar tan lejos y alguien chance menos preparado y que va encontrando su talento y su lugar, pero que se desenvuelve increíble, pues se abre más puertas. Eh, la gente que pues sí tenga algo en el ámbito tipo Nepo Babies, pues lo que yo he aprendido es una que por suerte y desgraciadamente para algunos que les gustaría que fuera más fácil, pero ahora todo esto que se está haciendo de más calidad de streaming y que son producciones con inversión foránea, pero también con talentazo mexicano, pero que van para, o sea, que no es como lo tradicional que se ha hecho por muchos años, les da muy igual. O sea, les da muy igual de dónde vengas, de hijo de quién seas. Los proyectos más padres que he hecho, incluyendo nadie se enteró de mi background de actores Bastille hasta que ya había quedado y empecé a hablar e interactuar con las producciones. O sea, les da igual. Y si yo no le hubiera metido el trabajo que le metí, me hubieran cambiado por alguien más, aunque no fuera tan conocido, no tuviera nada en el medio. Hay otras cosas dentro del medio que no voy a mencionar explícitamente, pero otras otros formatos donde sí es mucho más fácil entrar por nepotismo, pero pues a veces tenemos que pensar si son formatos que, pues sí, a veces pues no están tan chidos, ¿no? Y pues y al consejo para la audiencia, pues simplemente también entender eso, o sea, no atacar por el simple hecho de atacar, pero también que los que estamos del otro lado aprendemos a soltar eso, o sea, yo también, el que se va a dormir sabiendo si me lo gané o no me lo gané, o si yo metí una palanca, o si le quité, o sea, soy yo. Entonces realmente también la gente va a pensar, yo creo que eso es de lo que no se habla mucho, o sea, hay facilidad y puede haber facilidad, pero también yo haga lo que haga, la gente va a suponer que no me lo gané, entonces lo tengo que hacer al 200%. Sí. Y es algo que no me causa conflicto, simplemente lo tengo muy claro y muy consciente y pues es parte de, y ya. Sí. Sí, 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 o sea, al final lo que habla por ti es tu trabajo y lo que vimos, bueno, en Nadie nos va a extrañar fue, pues, nos gustó mucho, la verdad, nos gustó Qué mucho. chido. Y ya para cerrar, y para quienes no han visto la serie, ¿qué se van a encontrar de la serie? ¿Qué se van a encontrar con tu personaje? ¿Y qué comentarios has recibido hasta ahora acerca de lo que la gente que ya la ha visto ha sentido, ha vivido? Porque la adolescencia es universal y bueno, seguramente habrán encontrado elementos donde se identificaron. Sí. Pues
algo bastante único, creo. O sea, a ver, yo ya sabía que pasaba, la fin de cuentas, pero no la había visto. Yo también la vi, o sea, un poco como audiencia. Se me hizo como muy distinta en cuanto a la forma visual de contar muchas cosas, lo cual lo hace muy interesante. Se me hizo un tono muy acertado, que, que no cae en lo pretencioso de queremos que esto sea súper serio y así, pero también se separa un poco de lo melodramoso que puede llegar a ser a veces eh, el cine y la televisión mexicana. Y creo que llega un punto medio bueno en el que no intenta ser súper pretencioso, súper serio, Ujú. pero también sabe cómo alejarse de los tonos que ya estamos acostumbrados a ver más melodramosos y un poquito más como caricaturescos. Eh, y que te deja, pues que tengan, pues sí, o sea, es que empieza muy light y luego de repente sí te mueve cosas que yo ya sabía todo lo que iba a pasar a lo largo de la trama y también luego cuesta pasar por ciertas partes, pero porque te toca cosas, ¿no? No en el mal sentido, sino como sufres rico, me gustaría decir. Y ya, y pues que la vayan a ver. Todo lo que he escuchado es positivo. De hecho, cuando salió el tráiler, tengo que también ser honesto al respecto, hubo mucho hate, tanto positivo como mucho hate, y más por la representación, pues ya sabes, esta cosa como que la gente siente pues, su década muy ajena, lo cual sí, se aprecia, y esa preocupación a que no fuera representada como quiere. Entonces sí hubo mucho hate, pero post estreno, todo ese hate desapareció de repente. Y es extraño porque si dices, es raro, ¿no? O sea, creo que un producto, por más bueno que sea, siempre tiene comentarios positivos y negativos. Ya encontraré los negativos, pero ahorita no los he encontrado. Post estreno, que antes sí los había, no sé, quiero dejar eso claro. Pero sí, después, o sea, creo que, no sé, que IMDb o Rotten Tomatoes, lo que sea, te dé un score es una cosa, ¿no? Y eso, o sea, está padre, pero cuando empiezas a ver memes, tweets, gente haciendo posts, edits en TikTok, que realmente la audiencia es la que está decidiendo qué rollo y no tanto la crítica del medio, ahí es cuando algo que no me había pasado con ningún proyecto y está padre. Que sigan haciendo sus edits y sus memes y cosas, porque realmente lo que hace que una serie prospere es qué tanto se engancha y qué tanto le da vida el público, ¿no? Claro. Pues bueno, Nicolás, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste en Radio Contexto. Ya lo saben las personas que están escuchando y viendo esto, Nadie nos va a extrañar en Prime Video. Hay que apoyar la televisión mexicana que está bien hecha, y este es un ejemplo claro de algo que está hecho con amor y se nota en la pantalla. Así que, Nicolás, esperamos saber más de ti en los futuros proyectos que vayas a filmar y verte más en pantalla, porque la verdad, con lo que vimos en la serie, vale la pena verte actuar en varios personajes y ver cada vez más y más películas contigo. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. A ti por aceptar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el 1x14 de Radio Contexto. Agradecemos a todas y a todos por acompañarnos en otro episodio más. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana de la Ciudad de México, 6 de la mañana en Tijuana y 8 en Cancún. Los esperamos también en nuestras redes sociales. Carlos, ¿cómo estamos en Twitter? Estamos como @tenemos contexto y @radio contexto en Instagram y TikTok. Así andamos. Así es. Ahí nos ven. Ahí nos vemos como unas verdaderas y auténticas qué y a ti qué. Y nos quedamos pues esperándolos y esperando que tengan una gran semana. Bonita semana, nos vemos.